¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un muy buen día. Yo soy Graver y les quiero dar la bienvenida a esta hermosa comunidad llamada The Best Grey. Hoy les traigo el resumen del capítulo 120 del manga de Tensei Shitara Slide Attack, el cual estará contando los acontecimientos después del Festival de Tempe. Pero antes de empezar, te advierto que este contenido tiene spoiler, digo yo, porque si no te has dado cuenta. Y antes de empezar también, démosle las gracias a las personas de Dragon No Fansub y sus amigos que fueron los que nos trajeron y hicieron posible este manga. Y sin más, comencemos. Comenzamos este capítulo viendo como Rimuru junto a las dos bellezas de Tempe bajan al piso 60, donde ahí se encuentra nuestro venezolano con depresión, que apenas los ve se lanza de cabizbajo pecho tierra para aceptar cualquier tipo de castigo que le vayan a dar tras su humillante derrota a manos de los paladines de Hinata. Aquella actitud le hizo sacar una sonrisa a las dos hermosuras de Tempe, y aunque para Rimuru también era gracioso, este decidió asumir la culpa de los acontecimientos, pues había pasado el mamón a enviar al pobre esqueleto contra los paladines de Hinata, y sin tomar en cuenta que los no muertos son débiles contra la magia sagrada. Pero nuestro no muerto con depresión explica que después de la vergüenza que le pegó Shuna, había quedado completamente impotente. Y aunque para Rimuru esto ya lo sabía de antemano, este decidió preguntarle a Shuna cuál era su nivel de magia sagrada, la cual esta respondió que no tenía ningún nivel, pues la magia que ella había utilizado venía de la profunda fe que le tenía a él. Al escuchar la respuesta, Rimuru aplaudió felicitando a nuestra hermosa Shuna por descubrir los mecanismos más internos de la magia sagrada. Luego comenzó a explicar dicho mecanismo y más al ver el rostro de confusión de Aldama, lo cual es irónico porque el loco es un esqueleto, huevón. De verdad, ¿dónde le consiguió la confusión en ese cráneo? Tras la explicación de nuestro slime, este le ofrece a nuestro esqueleto depresivo la oportunidad de prestarle su fuerza. Claro, esto con el consentimiento de Shuna. Tú sabes, siempre sometido, nunca insometido. Después de todo, la vampiresa heterocromática le había prestado le había pasado el boot de la magia sagrada y ahora podía formar pacto con Shuna y Adalma. Y después de unas horas de haber formado dicho pacto, vemos como nuestro venezolano prueba el poder de la fe y ahora se ve más feliz que el niño con juguete nuevo. Agradecido por la devuelta de su poder y la restauración de su fe, y que en estos momentos se encontraba completamente alterada, Aldemar entró en modo necesitado como aquel pana tuyo que le ruega a su vez para que vuelva. Pero rápidamente Rimuru sacó su arma secreta y la más peligrosa para evitar al venezolano fortalecido con la nutrichicha. Y eso fue pasarle la responsabilidad a la bella Shuna, mientras que él solo pensaba en la utilidad que le podía prestar el esqueleto depresivo. Ahora se nos presenta esta hermosa contraportada, donde vemos que detrás de nuestro pana Slane se encuentra un elemental de fuego, junto al título de un hermoso semblante luminoso que no debe ser subestimado. Con ese título y ese diseño tan brutal, papi, yo le doy un 10 de 10. Después de la hermosa presentación, vemos como en el siguiente panel Milling hace su aparición totalmente decepcionada por la derrota de sus dragones elementales. Pero la atención de Rimuru solo se fue a los costales de moretones y cansancio que eran Ranga y Gobuta, los cuales habían pasado por un entrenamiento infernal. Pero sin darle importancia, Milling dejó de lado a Gobuta y a Ranga para pedirle explicaciones a Rimuru sobre los acontecimientos que estaban pasando en las mazmorras. A lo cual Rami saltó rápidamente a explicarle el problema que al parecer nunca tenía fin. Y al escuchar el problema que se había convertido aquel grupo de Furia Verde, Milling mencionó la cosa más obvia, pero a pesar de que tenía razón, Rimuru, con la actitud más estoica que he visto, la calmó, pues para esto en line no hay problema que no se pueda solucionar. Y aunque sea por poco, nuestro pana Rimuru implementó en el piso 49 todo tipo de trampas, con una más retorcida que las anteriores, tales como un piso rebotante de slime, también una piscina de slime, todo esto con el objetivo de que los visitantes se sintieran acosados o muy salados. Y si nada de lo anterior funciona, nuestro pana Rimuru también preparó una lluvia de slime, los cuales son suficientemente pequeños y ácidos como para derretir tu ropa. Y si nada, digo absolutamente nada de lo anterior funciona, Rimuru también creó una muñeca, adivinen de qué, de eso mismo, la cual será como un tipo tanque, la cual estará absorbiendo cualquier tipo de daño que le haga mientras expone las armas de los aventureros a un ácido corrosivo. Y al escuchar el pocote trampa que había puesto Rimuru, Veldora sintió que la victoria había llegado, pero rápidamente nuestra online le frenó el carro y le aclaró que aunque él quisiera que todo acabara ahí,
Era más que obvio que aquellas trampas en el mejor de los casos lo que hacían era retrasarlo. Dicho eso, Beldora, Ramírez y Milling pensaron que la única forma de darle su estate quieto a aquel grupo era bajar ellos mismos, algo que era indignante para un dragón verdadero. Y la verdad era que sí, pero a la vez no, pues Rimuru sacó de su bolsillo varias bolas de cristal oscuro, acompañadas con una especie de llavero muy grande. Al ver las bolas, todos quedaron sorprendidos al ver que el gran Rimuru estaba ofreciendo algo más que no fuese comida. Y el primero en hablar fue Beldora, mencionando que aquellas estructuras que Rimuru tenía en la mano eran similares a un alma, a lo cual estaba en lo cierto, porque Rimuru aclaró que tras haber sacado un curso de 3 meses en el INSEE, creó ese tipo de pseudo almas. Por otro lado, aquellas esferas de cristal negro, ahora llamadas por Rimuru como núcleos maestros, eran similares al núcleo de Caritis, y aunque con algunas diferencias que Rimuru estaba a punto de explicar, pero para hacerlo les pidió a sus compañeros que tomaran la cristal en las manos y inyectaran un poco de su magia mientras a su vez pensaban en su monstruo favorito. Y después de seguir las instrucciones de Rimuru, vieron como de una bocanada de humo salieron un esqueleto y una armadura viviente, haciendo que Ramírez y Beldora quedaran fascinados. Y al ver la emoción de los demás, Rimuru comenzó a explicar con más detalle su invento, mientras que vemos que su avatar es un tipo fantasma elemental de fuego, pero rápidamente nuestro slime se cayó al ver que Beldora y Ramírez estaban más distraídos con sus avatares. En cambio, él quiso saber qué avatar había invocado Millie. Y al encontrarla debajo de la mesa, Rimuru se acercó y vio una forma muy pero muy similar. Y para sorpresa de nadie, Millie había invocado un slime. Y aunque este quiso protestar, ¿quién le diría que no esa cara de total felicidad? Y aunque para él le sintiera algo incómodo, tuvo que aceptarlo. Por otra parte, Beldora, que había estado muy asertivo, mencionó, dando justamente en el clavo, que entendía el plan de Rimuru, el cual consistía en utilizar los avatares para enfrentarse al grupo de Furias Verdes. Pero para Ramírez era algo difícil de creer, y más sabiendo que Rimuru no sabía un culo de ingeniería mágica. Pero lo que no sabía nuestra hada enana de poca fe era que Rimuru hizo un viaje a Venezuela, se tomó un vaso bien frío de Nutrichicha, recargó la fe e hizo un curso en el INSEE de 3 meses de ingeniería mágica avanzada. Y con una simple palabra, Rimuru hizo el cambio con su avatar, dejando que su cuerpo cayera y se diera sin mamonazo contra el piso. Pero a pesar de eso y de la preocupación que pudo haberse sentado antes, Rimuru se contentó porque la transferencia de alma había sido exitosa. Y aunque los demás quedaron confundidos por la transferencia, Rimuru, como todo un buen profesor, explicó que la combinación del núcleo maestro y la pseudo alma en conjunto con su conciencia dio como resultado el núcleo del avatar. Mas sin embargo, como siempre debe haber un pero, la transferencia deja su cuerpo principal desprotegido y listo para ser papeado. Pero a pesar de eso, los demás no quisieron esperar mucho para jugar con sus avatares, y más Rimuru, que vio que su avatar le caía como anillo al dedo. Ahora vemos que después de la transferencia todos se encontraban felices, más felices que carajitos comiendo moco, y lo que antes eran dudas ahora se habían convertido en alabanza hacia el ingeniero Ramiro, bueno, exceptuando a nuestra loca favorita de Milling, ella siempre tuvo fe. Y después de saber esto, el grupo de Rimuru salieron directamente a armar los chingadazos. Pero después de un rato vemos que la motivación no les duró mucho, pues resultaron ser más malos que tu pana el manco de League of Legends y perdieron más rápido que tu amigo el polvo el gallo. Hasta el mismo Rimuru se había sorprendido por la turbopapea que les pegaron, y más en tiempo récord. Es que ni siquiera lo dejaron hacer nada, y más tampoco es que Ramírez haya sido de mucha ayuda, pues se lanzaba como gordo en tobogán activando todas las trampas habidas y por haber, dejando como un alfiletero el avatar de Beldora. Pero más rápido que el rayo McQueen, Rimuru había descubierto el problema del grupo, el cual no sabían un culo del trabajo en equipo, comenzando con Ramírez, que era una de complejo de Yatsudo 010, continuando con Beldora y Milling, que eran unos maniáticos del PvP, dejándolos con la única opción de comenzar desde los niveles bajos. Y así comenzó el entrenamiento de la patrulla antigachada, donde utilizaron la comunicación de pensamiento para coordinar sus ataques, con Rimuru como líder, mientras que Ramírez, Beldora y Milling actúan como vanguardia. Y aunque dos de ellos eran la mera verga en el PvP, había una que era la manca del equipo. Pero con el buen trabajo que habían desarrollado tras dominar sus avatares, la falla no se notaba tanto, o por lo menos hasta que vino Mjolnir Myers a interrumpir el entrenamiento, el cual traía la noticia de que el grupo de Furia Verde había alcanzado el piso 49, haciendo que todos quedaran emocionados por la llegada del momento dado, el momento preciso, el momento que tanto el pueblo pedía, y con la ventaja de que ese piso era donde Rimuru había puesto todas sus trampas locas y acosadoras, y estando bien preparados con la realidad bien alterada, se dispusieron a bajar a repartir chingadazos a domicilios. Pero antes de que saliera, Milling fue la que preguntó por las armas que iban a utilizar para atacar,
a lo cual todos rápidamente voltearon a ver a Rimuru, el cual se había convertido en el Sugar Daddy de la pandilla. Pero como siempre, este ya había hablado con Kurobe y Gran sobre las armas, y como si fuera una señal, ambos hicieron su aparición con todo lo que iban a necesitar para la coñacera. Y con el siguiente panel nos muestra como esos dos locos son la mera verga en su trabajo. Solo miren, miren, miren esa vaina, miren lo sublime, miren lo brutal y sobre todo están más que listos para empezar a repartir coñazo para ti Kung Fu. Y así pasamos al grupo de los insufribles verdes, los cuales se encontraban caminando por el laberinto, hasta que uno de ellos cayó como un saco de papa, haciendo que los demás se pusieran en alerta. Pero no pasó mucho tiempo para que otro pendejo más cayera ante la velocidad de Speedy Sly González, y aunque los insufribles estaban alerta ante la velocidad de Millie, no se dieron cuenta que habían activado la trampa de la lluvia de Sly, y mucho menos se habían dado cuenta que Millie con su avatar iba en putiza tratando de escoñetar a alguien. Pero desafortunadamente para ella su demostración de poder solo lo recibió una pared. Pero lo bueno es que su arremetida de cabra loca separó al grupo de los insufribles verdes. A lo que Beldor aprovechó el momento para enfrentarse a otro pendejo del grupo de Furia Verde. A lo cual el pobre desgraciado no tenía oportunidad alguna ante las habilidades puñalerísticas del Beneco. Y aunque una chica estaba atrás gritando y ordenando la reagrupación, pero esa idea fue rápidamente descartada con la gran habilidad de Ramírez que tenía para estrellarse contra todas las paredes habidas y por haber, pero que irónicamente estaba siendo muy efectiva porque estaba manteniendo distraída a todo el grupo del Furia Verde, haciendo que se mantuvieran firmes y cayeran en la trampa del lodo de Slime, la piscina de Slime. Y aprovechando este momento, Rimuru quiso hacer su gran entrada. Pero la gran entrada de Rimuru se arruinó debido a que olvidó que ya no era un Slime, ahora es un elemental de fuego y confundiendo a la líder de los insufribles pensando que ese fantasma que estaba frente a ella no le iba a generar ningún tipo de pelea. Pero para la desgracia de ella y de su equipo, habían quedado en bandejas de plata para que Rimuru hiciera su ataque. El cual como todo un KS no desaprovechó la oportunidad y quiso probar y comprobar si podía utilizar la magia sagrada alabándose a sí mismo. Y tras invocar su narcisismo disparó un rayo divino que se despegó en varias partes más. Y dejando como unas completas donas a todos aquellos que fuesen alcanzados por el rayo sagrado, y así culminando con la desenfrenada travesía de los insufribles verdes. Después de la sesión de putizas que le dieron, Rimuru se quedó sorprendido por el poder de la fe, pero rápidamente con esa agilidad mental que ni Einstein ni Hawking fusionado, analizó y descubrió el mecanismo de la magia sagrada, y era que prácticamente su cuerpo de avatar le pedía prestado poder a su cuerpo real, el cual era prácticamente algo loco. Y mientras él se seguía preguntando y haciendo sus matemáticas cuánticas y locas, los demás estaban divirtiéndose y celebrando la victoria que habían tenido. Y aunque para Rimuru había sido una victoria decepcionantemente rápida, Beldora fue el encargado de decirle que era la primera victoria, y más para Ramírez que no había probado ninguno de sus 48 movimientos finales. Y Millen al escuchar eso le propuso que se fuera contra el grupo de la velocidad de la luz, del cual se encontraba el héroe. Pero rápidamente Ramírez lo echó y lo descartó porque el héroe era su mejor amigo y no quería formarle lío ni nada por el estilo. Y mientras nuestra online se preguntaba si aquel grupo de mercenarios era patrocinado por algún noble rico, en la entrada se encontraba la capitana de las Furias Verdes pegando el grito al cielo tras su humillante derrota. Y aunque uno de sus compañeros le decía que se calmara, esta no hizo caso y seguía con su berrinche, hasta que uno mencionó que tenían que haberse ido hace rato para su lugar de origen, a lo que ésta asintió y junto a sus compañeros se fueron encaminando hacia aquel país. Pero lo que no se dieron cuenta es que Mjolnir los andaba escuchando. Y mientras eso acontecía en el reino de Cintroso, vemos como una niña se encuentra sentada en el reposadero de una ventana, mientras a su lado se encontraba un pájaro enjaulado cantando, quizás por hambre. Y así sin más nos muestran el origen de aquella niña, donde en su vida anterior era conocida como una de las grandes gobernantes que supervisaba en Europa. Era una dura en los negocios, la chiva que más mea, la coño madre controlaba la economía como le viniera en gana. La guerra, cualquier evento catastrófico de eslaves solo eran peones para ella hacerse más rica. Y así estuvo hasta que gobernó gran parte de Europa, hasta que murió de vieja. Y eso nada más le presentó la oportunidad de nacer en la familia Rosa en este mundo de magia. Es decir, la tipa murió en cuna de oro y nació en cuna de oro. Y la familia Rosa no era más que aquella que se dio cuenta que en un mundo lleno de monstruos y caos era necesario crear un consejo, el Consejo del Oeste, para combatir aquella amenaza. Y el creador de todo esto no había sido más que el mismísimo Ravinel Rosso. Pero para la pequeña Maribel este reino era muy diferente a su vida anterior. Todo le estaba prestando mínima atención, pero ella sabía que en ese mundo era simplemente el arenero que estaba dispuesto a conquistar y ella iba a ser la futura gobernante de ese mundo.
Y después de un tiempo vemos una Maribel un poco más grande que se consigue por primera vez con su abuelo, el cual le pregunta directamente y sin pelo en la lengua que por qué no lo ha intentado controlar a él. A lo cual Maribel intenta hacerse la pendeja, pero Granvilla le menciona que él ya sabía todo, que sabía que ella estaba controlando a su familia desde su perro, su hermano y hasta su gato, y demostrando así que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Maribel, al ver que ya no había sentido seguir ocultando su habilidad, comenzó a hablar de esta, mencionando que literalmente le dejaba ver los deseos de las personas, y a través de esto ella podía controlarlo. Pero en el caso de Gravil, esta habilidad era inútil, pues la misión del viejo era mucho más grande que su habilidad. Y tras haber escuchado eso, Gravil quedó sorprendido, pero a la vez quería saber más sobre la niña que estaba parada frente a él. A lo cual Maribel, como toda una niña progre y bien empoderada, se agarró ese par de ovarios y mencionó con convicción que ella era Maribel, la codiciosa, haciendo que Granville se quedara callado por unos segundos, para luego comenzar a reírse como loco como si le hubieran contado el mejor chiste de gallegos del mundo. Y después de un rato mencionó que le gustaba que Maribel haya mostrado sus verdaderos colores. Luego Granville se levantó y tomó sin previo aviso a Maribel entre sus brazos y comenzó a decir que si en algún momento él faltaba, él quería que esa niña cumpliera sus ambiciones, las ambiciones de encontrar la paz mundial, la paz y la igualdad bajo el nombre de la familia Rosa. A lo cual Maribel, con esa sonrisa y que no rompe ni un plato, aceptó el pacto y aceptó el contrato, y así se formó un pacto entre ambiciosa y héroe. Y volviendo al presente vemos como Maribel se encuentra viendo por una ventana, mientras que una persona desconocida le preguntaba si se encontraba bien, a lo cual ésta respondió que sí se encontraba bien, que solo estaban pensando en negocio, lo cual dicho negocio se encontraba paseando y perdido en sus pensamientos, pues había perdido todo en manos del slime. Y sabiendo el fracaso que había hecho en Tempe, sabía que no podía quedarse en el reino, necesitaba con carácter de urgencia una escapatoria, rehacer su vida y preferiblemente fuera de la influencia de Maribel. Y con la mente calmada y la mente un poco más positiva, aquel noble se propuso a empezar de nuevo, así sea en la pobreza. Aún tenía vida y eso era lo importante, pero como toda una heroína, alguien lo quería muerte, y como un jugador de Free Fire le dieron un critical. Y al ver el cuerpo inerte en el piso, Zoe hizo su aparición confirmando la muerte del noble, algo innecesario porque le bajaron la torre, quiero decir yo pues. Pero la pregunta era que el Kijin se preguntaba era que cómo lo habían hecho. Mientras que vemos que en el castillo Maribel se levantaba del lugar donde estaba sentada, se daba la vuelta con una leve sonrisa, mientras decía que se iba a preparar para soltar todo su poder contra Rimuro. Y así, manitos, terminamos este resumen del capítulo 120. Espero que les haya gustado. Y sé que no es el mejor, pero estuvo mejor que el anterior, o eso considero yo. De todas maneras, si tienen alguna opinión, por aquí me lo dejen en la cajita de comentarios. También les notifico o les pido que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Y así, manitos, terminamos este resumen del capítulo 120. Espero que les haya gustado. Y sé que no es el mejor, pero estuvo mejor que el anterior, o eso considero yo. De todas maneras, si tienen alguna opinión, por aquí me lo dejen en la cajita de comentarios. También les notifico o les pido que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sin más, nos vemos en un próximo video.